Bienvenidas, hoy vamos a hablar de cómo vestirte según tu cuerpo. Si es la primera vez que estás por acá, mi nombre es Carmen, soy Viva la Moda y en este canal vas a encontrar un montón de contenido vinculado con moda, tendencias y un montón de otras cosas más. Además, si sos nueva, te invito a que vayas a chequear las listas de reproducción porque ahí es donde vas a encontrar todo este contenido organizadito según lo que quieras hacer. Si querés hacer una especie de asesoramiento de imagen personal y buscar tu propio estilo, vas a tener una lista para eso. Si querés ver cómo utilizar más las prendas que ya tenés en tu guardarropa, también vas a encontrar una lista de reproducción especialmente pensada para eso y vas a encontrar un montón de listas más, así que te invito a que vayas a chequearlas. Ahora sí, sin más introducción, voy a hablar de esto de cómo vestirte según tu cuerpo. Y si van a hilar finito, este no es un video más en donde yo te voy a hablar de todos los tipos de cuerpo existentes y te voy a decir cómo vestirte según tu tipo de cuerpo, sino que voy a hablar de cómo vestirte según tu cuerpo. No es un video más a todos los que están dando vueltas, así que quédate y chequealo. La primera recomendación que te puedo hacer si querés vestirte según tu cuerpo es escuchar tu cuerpo. Muchas veces cuando vemos estos videos que están circulando por todos lados o muchas veces lo escuchamos de muchas personas, esto de vestirte según tu tipo de cuerpo, nunca se contempla el tema de empezar a hacer una mirada desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro, no desde lo físico, sino desde con lo que nos sentimos cómodas, con lo que nos gustan. Entonces, mi primera recomendación es que si querés vestirte según tu cuerpo o según lo que te pide tu cuerpo, es que empieces a escuchar e identificar aquellas cosas que a tu cuerpo le gusta usar. ¿Sí? Puede ser desde un tipo de calzado, un color, una estampa. Y cuando hablo de tu cuerpo, hablo de vos. O sea, ¿qué es lo que te gusta usar? ¿Cuáles son aquellas prendas con las que te sentís cómodas? ¿Cuáles son las prendas que te hacen sentir bien? Y evitemos todas esas prendas que nos hacen sentir incómodas, que nos hacen sentir que no son nuestro estilo y demás. Por más que nos hayan dicho que esas prendas son lo mejor que podemos usar según nuestro tipo de cuerpo, lo que vamos a hacer es hacer una mirada interior y escuchar cuáles son esas prendas que tenés en el guardarropa que cada vez que te la pones te gusta, te sentís cómoda, te sentís bien. Esa es mi primer recomendación para hablar de cómo vestirte según tu cuerpo. Muchas veces, y acá hago hincapié en esto de vestirte según tu cuerpo y no tu tipo de cuerpo, porque muchas veces se habla de que o sos demasiado alta o sos demasiado baja, o tenés mucha cadera, o tenés poca cadera, o tenés mucho busto, lo que sea, y empezamos a juzgar a nuestro cuerpo antes de escuchar a nuestro cuerpo y a pensar con qué es lo que nos sentiríamos cómodas. Por eso lo que te dije hace un ratito es esto, empezar a hacer como una mirada más interna y no tan externa. No nos pongamos adelante del espejo y empecemos a juzgar acerca de qué nos gustaría tener más, qué nos gustaría tener menos o no sé, con qué me siento segura o insegura, sino que empecemos a ver con qué prendas, con qué colores, con qué estampas, con qué texturas, con qué tipos de zapato, con qué tipo de peinado, colores y lo que sea, nos sentimos bien. Vestirnos según nuestro cuerpo debería ser vestirnos como se nos canta o como queremos, porque al fin y al cabo nuestro cuerpo somos nosotras, o sea que 1, 2, 3, A más B igual C, o sea, vestirnos como queremos. Y perdón si soy un poco redundante con esto porque quiero que quede bien en claro que este video no va a ir de si tenés tipo de este cuerpo te tenés que poner este tipo de pantalón, porque esa no es la idea. Pero lo que sí voy a hacer es explicarte por qué no utilizo eso y te voy a explicar de dónde salió un poco eso. Cuando vemos videos o escuchamos personas hablando de vestirnos según nuestro tipo de cuerpo, no entendemos que se habla de algo que se llama morfología corporal. Y eso es de lo que les voy a hablar hoy y les voy a contar por qué no estoy de acuerdo, o por lo menos en este momento no estoy de acuerdo. Sí lo hice en algún momento, lo vi, lo analicé, me di cuenta que no estaba bueno y por eso ahora estoy haciendo este otro tipo de contenido. Existe algo que se llama morfología corporal y que se usa mucho en el asesoramiento de imagen. Me resultó muy difícil encontrar de dónde salió concretamente esta teoría, este estudio que se hace sobre los cuerpos, acerca de los 5 clásicos tipos de cuerpo de los que les voy a hablar ahora en un ratito, pero bueno, creo que tienen que ver un poco también con el auge del asesoramiento de imagen como una herramienta que al principio la utilizaban quizás las personas famosas o las personas públicas y después se hizo como más masiva hacia la mayoría de las personas. Esta teoría de morfología corporal habla y
casi siempre los más conocidos son la morfología corporal femenina. También existe para la morfología masculina, pero bueno, hoy vamos a hablar de la morfología femenina. Y esta teoría dice que todos los cuerpos se pueden meter dentro de 5 categorías. Y estas 5 categorías son las siguientes. Tenemos 5 tipos de cuerpo y estos cuerpos se clasifican por diferentes medidas. Hay 3 medidas que vamos a tener en cuenta para clasificar estos cuerpos. Vamos a tener la medida de la cadera, la medida de los hombros y la medida de la cintura. Entonces, dependiendo la relación entre esos 3 factores, cadera, hombro y cintura, vamos a determinar qué tipo de cuerpo tenés. Los 5 tipos de cuerpo que adhiere a esta teoría de morfología corporal es que tenemos los cuerpos reloj de arena, que son los cuerpos más equilibrados. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ancho de hombros es exactamente igual al ancho de caderas y la cintura es bastante marcada. Por lo tanto, se genera una especie de reloj de arena. Luego tenemos todas las variantes en las que no son completamente equilibrados. Por ejemplo, en los cuerpos formato A, son los cuerpos que son como una letra A, en donde la cadera es más ancha del ancho de hombros y la cintura no nos importa tanto en este tipo de cuerpos. Por otro lado, tenemos los cuerpos A invertido, B, no sé, como quieras llamarle, que es al revés, triángulo invertido se le dice, en donde el ancho de hombros es mayor que el ancho de caderas y también la cintura puede estar marcada o no, pero básicamente miramos esos dos factores. Luego tenemos el formato de cuerpo recto, que ¿cuál es? Es donde la cintura no está tan marcada. Entonces, el ancho de caderas, el ancho de hombros y el ancho de cintura son más o menos todos iguales. Estos son los cuerpos rectos. Y luego tenemos el tipo de cuerpo circular o ovalado, que es donde el ancho de la cintura sobrepasa el ancho de la cadera o de los hombros. Entonces, de esa forma se forma una especie de óvalo y sería un cuerpo circular o ovalado. Esta teoría de morfología corporal lo que hace simplemente es clasificar los cuerpos en 5 categorías y trata de meter a la mayoría de los cuerpos que hay dando vueltas femeninos por el mundo dentro de alguna de esas categorías. ¿Está mal? ¿Qué sé yo? No sé si está mal o está bien. La realidad es que es algo bastante simplista porque es muy difícil con toda la diversidad de cuerpos que hay dando vueltas tratar de meterlos dentro de estos 5 grupos. Si esto solo quedase ahí, estaría bien, o el que lo quiere lo toma y el que no lo quiere no lo toma. Pero ahora voy a explicar qué es lo que para mí está mal cuando se utiliza esta teoría de morfología corporal. El problema que para mí surge cuando se habla de cómo vestirte según tu tipo de cuerpo es que se empiezan a dar consejos y se empiezan a dar tips y herramientas teniendo en cuenta que estos 5 tipos de cuerpos hay uno solo que está bien. Y esto lo digo todo entre comillas porque es lo que a veces se habla desde el asesoramiento de imagen o a veces se habla desde diferentes cuentas o personas que nos dan tips de asesoramiento y moda, y se parte de la base de que hay un cuerpo pseudo perfecto, casi perfecto, y es aquel cuerpo que es el más equilibrado. El cuerpo que se supone que es el más equilibrado, y es que realmente si vamos a plantear equilibrio y más armonía de alguna manera, es el cuerpo reloj de arena porque tiene exactamente el mismo ancho de hombros que el mismo ancho de caderas y la cintura marcada. Ahora, ¿qué pasa? El problema es cuando todos los otros cuerpos que no encajan dentro de este formato se los quiere llevar a parecerse a un cuerpo reloj de arena. ¿Se entiende? El problema no es que el mundo clasifique a los cuerpos en distintos tipos de cuerpo. Cada uno lo puede tomar o lo puede dejar. El problema es que si nosotros te tenemos que dar una recomendación acerca de cómo vestirte, te lo hacemos diciendo que tu cuerpo estaría mal y que tenés que hacer todo lo posible para parecerte a un cuerpo que consideramos que está bien, ¿sí? La base de este problema es que se consideran que hay cuerpos malos y buenos, o cuerpos que no están tan bien y cuerpos que están mejor. Entonces, para mí ese es como el primer error cuando se habla de vestirte según tu tipo de cuerpo. Porque generalmente lo que se le hacen a los cuerpos que no son reloj de arena es darle recomendaciones para que se parezcan a un cuerpo reloj de arena. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si es un cuerpo tipo A, en la categoría tipo A, en donde las caderas son más anchas que los hombros, generalmente van a escuchar que se le dan tips del estilo como evita las estampas en la parte de abajo, evita los volados en la parte de abajo, genera volumen en la parte de arriba. ¿Por qué se hace esto? Porque lo que se busca es equilibrar. Si la cadera es más ancha que los hombros, lo que se va a buscar es generar volumen en los hombros y generar menos volumen en la zona de caderas para de esa forma parecer un cuerpo más equilibrado. ¿Se entiende?
Y obviamente, como siempre, el problema no es lo que se dice, sino también las formas. Si yo te estoy diciendo, si vos tenés cadera más ancha, sí o sí lo que tenés que hacer es ponerte un pantalón que sea liso, negro, para que no se te marquen más las caderas, eso es una manera incorrecta de decirlo porque se le está obligando a la persona a hacer esa decisión. Obviamente que cada uno puede decidir si lo toma o lo deja, pero no podemos obligar que a las personas que no tienen el cuerpo reloj de arena tomen siempre sí o sí esas decisiones. Otra de las cosas que me parece que está incorrecta de la teoría de morfología corporal es el tema de que no solamente se exigen que los cuerpos sean equilibrados y se hace todo lo posible para que los cuerpos que no son 100% equilibrados parezcan 100% equilibrados, sino que además hay dos plus que se le agregan a los tipos de cuerpo. No es suficiente con ser equilibrados, o sea, no es suficiente con que seas reloj de arena, o sea, que tengas mismo ancho de hombros que de cadera y cintura marcada, sino que también se les van a pedir dos atributos, es que sean altos y delgados. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Porque también cuando sucede que tu cuerpo no es lo suficientemente alto o no es lo suficientemente delgado para los estándares de belleza, generalmente se le agregan algunos tips como súmale un taco, agrégale un escote, vestite de tal manera para parecer más alta, para parecer más delgada, utiliza líneas de tal manera para parecer más delgada y así sucesivamente. Por eso, cuando muchas veces me preguntan por qué no doy tips de cómo vestirte según tu tipo de cuerpo, a veces me resulta complejo explicar todo esto. ¿Está mal dar tips de cómo vestirte según tu tipo de cuerpo? La realidad es que no, porque la persona que lo va a buscar es porque realmente le interesa. El problema es que está quizás a veces mal dada o incompleta la información. Un video no debería llamarse cómo vestirte según tu tipo de cuerpo, sino debería llamarse cómo vestirte según tu tipo de cuerpo si querés parecer equilibrada, alta y delgada. Porque generalmente cuando vemos esos videos lo que buscan con los consejos que nos dan es hacernos parecer más equilibradas o más parecidas al reloj de arena, más altas y más delgadas. Y simplificar la vestimenta a parecer equilibradas, altas y delgadas es minimizar el objetivo de lo que tiene la vestimenta en sí misma, que es muchísimo más amplio. La vestimenta es comunicación. Cómo nos vestimos es cómo nos expresamos. Y no todos ni todas queremos siempre ser altas, delgadas y equilibradas. Muchas veces queremos hacer un montón de otras cosas que no entran dentro de estas características y todos estos videos que hablan de cómo vestirte según tu tipo de cuerpo no lo están contemplando. Por lo tanto, como el objetivo de este canal no es que todos nos vistamos iguales, sino que cada una exprese su personalidad y su estilo por medio de la vestimenta, me resulta complicado hacerte videos que digan cómo vestirte según tu tipo de cuerpo si te querés parecer flaca, delgada y alta. Y por lo tanto no me gustan hacer este tipo de videos. En mi opinión, muchas veces lo único que hacen estos videos es fomentar y aumentar las frustraciones personales cuando no pertenecemos al grupo de las personas equilibradas, altas y delgadas, y lo único que terminan fomentando es que querramos parecer y ser más altas, más delgadas y más equilibradas, cuando a veces físicamente es imposible. Todo este aprendizaje o todo esto no deja de ser una opinión personal, obviamente que no es nada en contra de nadie, sino es una opinión personal. En mi historia personal aprendí que se hacía eso, me di cuenta que había algo que me incomodaba, estudié, fui a fondo. Esto es un poco el resultado de todo ese estudio que hice acerca de la morfología corporal, de qué consideraba que estaba bueno, de qué me parecía que no estaba bueno, de quién lo puede tomar o quién no lo puede tomar y de las formas que muchas veces se comunica esto sin hacer las aclaraciones suficientes. En mi opinión es importante aclarar que no existen los cuerpos perfectos. Quizás existen los cuerpos más equilibrados que otros, pero eso no quiere decir que sea perfecto, porque para mí el equilibrio no es la perfección. La perfección es tan subjetiva como ustedes quieran verlo. Para mí quizás la perfección es la naturaleza, entonces los cuerpos naturales es muy poco probable que sean perfectamente equilibrados. Por eso me parece importante recalcar que todos los cuerpos son diferentes, no hay cuerpos malos ni cuerpos buenos, no hay cuerpos perfectos, quizás hay cuerpos más equilibrados que otros, pero la perfección para mí por lo menos no está en el equilibrio y está en un montón de otras cosas. Así que vestí tu cuerpo como más te guste y deja de guiarte por reglas que quizás no las sabes tan completas del todo. Espero que les haya gustado y les haya servido este video. Si les gustó, recomiéndenlo y sugiéranme abajo de qué les gustaría que haga otro video. Nos vemos la próxima. Chao, chao.
Chao.